Hoy vamos a revisar varias cosas. Primero los temas de examen. Y entonces les había dicho que el primer examen, cargado esto, el primer examen parcial es el martes 24 de marzo a la 1:00 p.m. en esta hora, en la F406. Yo sé que vamos a estar bien apretadillos, pero creo que sí se logra. Si no, voy a buscar un aula más grande, pero de momento es en esta aula. Y los temas de examen comprenden semiconductores, que fue la primera presentación. Después de semiconductores vimos el diodo de unión PN, que eso es como toda la teoría de cómo se construye. Después de eso vimos modelos del diodo ideal, tensión constante y exponencial, circuitos con diodos en CD. Vimos un pedacito de corriente alterna, pero eso casi no lo usamos, entonces digamos que eso en principio no, porque eso es medio oscuro y lo vamos a repasar después cuando veamos transistores. Entonces esa parte de CA no la vamos a ver. Vamos a ver el rectificador de media onda y de onda completa, más la materia que veamos hoy, que no es mucha. Hoy vamos a ver posiblemente reguladores de voltaje. Hay otros circuitos, los recortadores, los limitadores, bueno, vamos a ver varios, pero voy a dejarlo con los rectificadores, que son el uso principal, y un poquito de regulación, y yo creo que con eso estamos. Para el examen, ¿qué podemos traer? Deben traer calculadora no programable, las normales, ¿verdad? Científica. Pueden traer cuaderno de examen o hojas blancas. Yo traigo la grapadora, lápiz, lapicero. Y el curso tiene algunas formulillas, ecuaciones. Yo puedo darles un formulario con la ecuación de Shockley y esas cosas. Ustedes pueden traer algunas ecuaciones. Yo creo que es buena idea, un papelito, una hoja, una página con ecuaciones. Eso sí, que sean solo ecuaciones y que no sean las respuestas o las soluciones de un problema ya hecho, ¿verdad? Pueden poner la ecuación de Shockley, pueden poner el ángulo de conducción de un rectificador, ¿verdad? Que era como la senoidal esta. Exacto, sí, eso podría ser. Son cosillas como ecuaciones que se encuentran en los libros, ¿verdad? En un libro usted encuentra que el voltaje en el ideal es 0, el voltaje del diodo de 0.7 es 0.7, que el voltaje del diodo de germanio es 0.3, cosillas así, pero en realidad lo que necesiten de ecuaciones yo se los doy. Entonces, si no quieren traer nada, en el examen va a venir un formulario pequeñito. Pero por si acaso, una página con ecuaciones. Porque aprenderse las cosas de memoria en estas épocas ya no funciona. Entonces, la idea es que en el examen usemos las fórmulas para resolver ejemplos ya en concreto. Entonces, lo del formulario sí se permite. Entonces se permite hasta una página con ecuaciones. Y solo ecuaciones, ¿verdad? No vamos a poner dibujos de circuitos, no vamos a poner soluciones de problemas, nada de eso, solo ecuaciones. Y el examen tiene una duración de 2 horas. Y eso sería. Entonces eso normal, bueno, todavía no lo he hecho, pero posiblemente van a ser poquitos problemas y problemas como, ¿verdad?, de cada uno de los temas. Entonces, y puede tener un poquito de teoría como para contestar que, no sé, cosas, ¿verdad? Vamos a tener una clase de práctica, que es la del jueves. Esta me quedó al revés porque hubiéramos hecho la práctica aquí y la teoría remota, pero vamos a hacer un poquito de teoría y la práctica la hacemos el jueves. Igual todo queda grabado y la práctica ya se las había subido. Entonces la que vamos a resolver y vamos a revisar bien es esa práctica que ya está cargada. Entonces eso ya quedó.
para hoy cargué estas 3 presentaciones. Yo sé que son 3 y son un montón, pero en realidad la información que traen es poquita, está muy sintetizada. Entonces voy a empezar al revés, voy a empezar por la 10, que es la que entra en el examen, y las otras 2 las vamos a ver como más de consulta. Yo sé que si no entran no las van a estudiar, pero por lo menos ver aplicaciones, porque ya está la parte práctica y esto es lo que es importante que sepan para después. Entonces, esta es la presentación número 10. Y esta presentación trata sobre diodos especiales y reguladores de voltaje. Entonces, para iniciar, estábamos viendo que cuando hacíamos un rectificador de onda completa o de media onda, uno tenía como la fuente de alimentación y después tenía el transformador, y después del transformador íbamos a poner un puente de diodos. La tensión, si solo dejamos el rectificador así, es una tensión que está rectificada, pero dijimos que le íbamos a poner un condensador, y con el condensador entonces la tensión se ve como en graditas, y eso era un voltaje que tenía un rizo, ¿verdad? Habíamos sacado el voltaje de rizo y calculábamos el voltaje de rizo como la caída de tensión con la exponencial. El condensador carga hasta el máximo y se descarga un poco porque esto tiene una resistencia. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que existe una tensión de rizo, y eso no es bueno para los circuitos porque es como ruido, ¿verdad? Si uno tiene electrónica con una tensión de rizo y por ejemplo es un circuito de audio, eso se escucha porque 60 Hz, uno puede poner aquí un generador de 60 Hz. Vamos a ver si esto funciona después de los anuncios, perdón. Ya voy, tengo que subir el volumen. Entonces vamos a ver si escuchamos. Casi no se oye porque hay mucha bulla, pero es como un zumbido, es como un... Hay mucha electrónica que cuando uno la enciende suena como un zumbido de fondo, y eso es porque las señales de 60 Hz se pueden escuchar. Si usted va a una planta hidroeléctrica y ve un transformador ahí gigante, el transformador de fijo va a sonar ese sonido, ese ruido. Entonces, en corriente directa queremos quitar eso porque eso se puede meter en los amplificadores, y no queremos tener ahí un parlantillo en la casa que suene con ruido, queremos que no suene nada. Sí, esta es la 10. Ajá, vamos a empezarlas al revés. Entonces con la número 10. Y para quitarle ese ruido, entonces lo que hacemos es que antes de la resistencia ponemos un bloque que se llama el regulador de voltaje. El regulador de voltaje le va a quitar el ruido y va a hacer una conversión de tensión. Entonces, si yo por ejemplo aquí tengo 12 voltios, yo podría sacar 5 voltios y ya 5 voltios completamente puros sin un rizo, ¿verdad? Salud. Reguladores hay de muchos tipos. Hay reguladores Zener, que son los que vamos a ver. Y hay reguladores que están hechos con circuitos integrados. Hay circuitos integrados que son, por ejemplo, el LM7805. Recibe tensiones de más de 6 voltios, creo, y las salidas de 5 fijos. Entonces este es automático, no hay que configurarle nada. O también vienen por nombres. El LM, bueno, por número 7812 recibe entonces en la entrada más de 12 voltios, tienen que tener 13, 14 en la entrada, y la salida es regulada. Y después hay uno ajustable que es el 317. Todos esos son chips, son circuitos integrados, y posiblemente los vayan a usar un montón en los laboratorios, ¿verdad? En la práctica, porque me permiten quitarle todo el ruido o todo el rizo a la señal que viene del condensador. Generalmente traen una corriente máxima de salida y casi siempre la corriente máxima es como de 1 amperio. Entonces me pueden entregar 1 amperio.
Y con eso ya completaríamos el diseño de nuestra fuente de alimentación, que es una fuente que tiene, bueno, tuvo muchas etapas y ya las estudiamos. Entonces, la primera parte de la presentación, esta es de tipos especiales de diodos. Ya habíamos hablado un poco sobre los LEDs, que los LEDs son un tipo de diodo y funciona como diodo porque conduce en una dirección y bloquea en sentido contrario. Yo podría usar un diodo para rectificar. ¿Cuál es el problema? El problema es que el diodo LED en directa tiene una potencia muy limitada, ¿verdad? Porque en directa la potencia, ¿cuál es la potencia de un LED? Un LED anda por 40 miliwatts. Por eso es que los LEDs se queman con cualquier cosa. Ajá. Y uno siempre anda una bolsa llena de LEDs quemados porque uno no sabe cuál ya se quemó y cuál no. Entonces los LEDs la mayoría son de 40 miliwatts y eso significa que si comúnmente para encenderlo ocupamos 1.4 voltios, o bueno, dependiendo del color, la tensión de activación viene más adelante. La tensión de activación dependía del color. Entonces un diodo rojo, por ejemplo, necesita 1.8 voltios para encender. Ya habíamos hecho un ejemplo de si teníamos una fuente de 5 voltios, qué resistencia ponerle. Había una presentación pasada que decía eso. Entonces con 40 miliwatts, 1.8 voltios nos da una corriente como de 25 miliamperios. Y en reversa el diodo LED no puede bloquear cantidades ilimitadas de voltaje. También tienen voltajes de ruptura en reversa, entonces hay que leer hojas de datos para no exceder ese valor. Pero todos los LEDs tienen materiales internamente, son diversos. Vamos a tener, esto es el nombre del compuesto empieza con el último elemento. Esto es fosfuro de galio arsénico, fosfuro de aluminio galio indio, nitruro de indio galio, y así, arseniuro de galio. Pero bueno, los nombres químicos a nosotros, ¿verdad? No somos químicos, pero sí es un tipo especial. Y el otro tipo especial de diodo que no hemos visto es el diodo Zener. El diodo Zener es un diodo que también es de silicio. En directa se comporta como un diodo normal. Entonces, en directa hacia la derecha empieza a conducir alrededor de 0.7 y podemos usarlo en directa como un diodo corriente. En reversa bloquea, pero bloquea hasta un voltaje que se llama el voltaje Zener, que se llama el voltaje de polarización inversa. El voltaje Zener se configura en la fábrica y se puede ajustar de manera muy exacta a valores de voltaje diferentes. Entonces existen Zeners de 3.1 voltios, por ejemplo. Entonces, si hacia la derecha empieza a conducir en 0.7, hacia atrás bloquea hasta 3.1. Y cuando llega hasta 3.1 se queda fijo en esa tensión. Entonces, en reversa, funciona como un estabilizador del voltaje, porque yo puedo conectarlo al revés y esperar que el diodo sostenga 3.1 entre sus terminales. El símbolo del Zener es este que viene aquí abajo, que en teoría esto es como una Z, ¿verdad? Son una plaquita, pero tiene como inclinados los bordes y lo conectamos siempre al revés. Ajá. Perdón, pero ese 3.1 significa que va a entregar 3.1 fijo y consume 3.1. Que el voltaje de ruptura en reversa es 3.1 y entonces se deja 3.1 como elemento. Es como el voltaje de tensión constante. Pero no se quema. No se quema. Es como si fuera bidireccional o algo así. Exacto, es un diodo bidireccional. Eso es buena interpretación porque hacia la derecha conduce, hacia la izquierda conduce. Pero para que conduzca para la derecha ocupa 0.7, para que conduzca para atrás 3.1. Ajá. No se quema siempre y cuando no superemos la potencia nominal del diodo, que también hay que ir a leerla a una hoja de datos. Y entonces hay diodos con potencias nominales diferentes, ¿verdad? Pero sí es importante que es un diodo que, bueno, si hiciéramos un circuito, por ejemplo aquí en la entrada, y yo pongo 12 voltios, pongo una resistencia y pongo un diodo normal, y yo quiero medir la tensión de salida de este circuito aquí, ¿cuál es esa tensión? Esa tensión sería 0.7, porque es un diodo normal. Es un diodo corriente de silicio. Si yo pongo 3 diodos en serie, ¿cuál es el voltaje de salida?
3 por 0.7, 2.1. Entonces así yo puedo hacer una fuente fija de 2.1. Pero si yo quiero 5 voltios, ¿cuántos diodos tengo que poner ahí en tira? Para hacer 5 voltios, diodos de 0.7, tendría que poner 7 por 7, 49. Entonces compro 7 diodos y los diodos son carísimos. Y entonces ya armé un circuito con 7 diodos y me da 4.9 voltios, pero tengo toda la fila. El resto del voltaje, ¿qué se hace? Se queda en la resistencia, ¿verdad? En la resistencia hay un voltaje. Entonces, lo que hacemos es que en lugar de poner toda la tira de diodos, ponemos un Zener al revés. Y entonces podemos poner aquí un diodo, lo ponemos de cabeza, y el voltaje de ese Zener es el que se va a medir en la salida. Un regulador. Y entonces yo puedo obtener voltajes de salida en función de los voltajes de entrada. Ese circuito convierte niveles de tensión. Tiene un detallito, y es que necesitamos calcular muy bien las potencias. Entonces la presentación trae el cálculo de las potencias, porque la idea del circuito es que yo entregue corriente a una carga. Entonces la carga tiene que estar conectada del lado derecho. Yo puedo poner aquí una resistencia de carga. Y yo necesito entregarle cierta corriente y cierto voltaje. Entonces si yo tengo que entregar 1 miliamperio a la resistencia de carga, la resistencia no puede ser cualquier cosa. Tiene que depender de la tensión del Zener. Y si dijimos que el Zener era de 3.1, yo ya puedo despejar cuánto es RL, ¿verdad? O sea, el circuito no me va a limitar la corriente que entrega. Uno, si quiere entregar 1 mili, entonces tengo que calcular qué valor de RL va ahí para que consuma 1 mili. Lo que sí es fijo es que la resistencia va a tener 3.1 voltios. La corriente depende de la resistencia, porque es lo que el circuito quiera tomar. Pero entonces toda esa corriente tiene que suministrarla a la resistencia junto con la corriente del Zener. Y eso es lo que vamos a ver en las páginas que siguen. Este diagramita está en las páginas que siguen. Pero bueno, en principio entendemos que es un Zener, ¿verdad? El diodo Zener es un diodo especial que se usa al revés. ¿Por qué se usa al revés? Porque al revés tiene un voltaje muy específico de ruptura. Y existen Zeners de un montón de voltajes. Podemos ir aquí y buscar Zener Standard Voltages, que creo que ya había buscado. Y existen tablas con los voltajes de Zeners. Entonces vamos a buscar una que se pueda leer. Es que a veces esto... Aquí. Esta tabla dice... Ahí sí se ve. Que yo puedo conseguir un diodo Zener de 5.1 voltios. Puedo conseguir un Zener de 4.7, de 4.3, de 3.9, 3.6. Mira, de 3.1 no hay. Entonces les mentí. Pero sí hay de 3, de 3.3, de 9.1. Así hay valores estándar de Zener y todos tienen un voltaje muy específico. Tienen valor mínimo y valor máximo. Y lo otro es que está garantizado que tengan ese voltaje solo a corriente nominal. Ven que aquí arriba dice que VZ at IZT1. Eso significa que solo cuando tienen una corriente específica tienen ese voltaje. La corriente nominal es de 5 miliamperios para todos estos modelos. Entonces yo necesito que la corriente del Zener sea de 5 para que el Zener opere correctamente. Y si le paso 5 miliamperios garantiza que tiene este voltaje y no se va a quemar. Entonces con 5 miliamperios el Zener va a estar bien, porque los Zener también se queman con cualquier cosa. Entonces hay que cuidarlos. Estos dispositivos hay que hacerlos funcionar exactamente en donde queremos que trabajen. Entonces, bueno, ya si tenemos un Zener con corriente alterna, ¿cómo se graficaría en el osciloscopio? Si esta es una entrada de 5 voltios pico y queremos canal 1 y canal 2, ¿qué esperaríamos ver? Vamos a analizar este diagrama. Yo sé que el Zener conduce para los dos lados, porque conduce en directa a 0.7, que sería en el semiciclo negativo, y en reversa conduce 3 voltios. Entonces, podríamos graficar, bueno, creo que en las páginas que siguen deberíamos, lo que dice es que en semiciclos, uno interpreta estos diagramas en semiciclos. En el positivo, el Zener está en inversa, entonces va a mantener los 3 voltios. En el semiciclo negativo, está en directa a partir de menos 0.7. Y entonces tenemos las dos gráficas. El canal 1 es la que está por debajo, que es la gráfica negra. Debería ponerla como en celestito. Y el canal 2,
llega hasta 3 voltios y ahí se queda. Y después baja hasta menos 0.7 y ahí se queda. El circuito con el Zener está recortando tensiones positivas y tensiones negativas porque conduce para los dos lados, pero el voltaje de salida no puede pasarse de la tensión de activación. Entonces dice que como aplicación regula el voltaje porque no permite que el voltaje de salida pase, regula o limita, no permite que pase de cierto valor. Entonces, para usarlo en reguladores de tensión, este es el circuito que estábamos diciendo hace un rato. Si tenemos una fuente de 10 voltios, el regulador permite obtener una tensión de salida constante a partir de una entrada mayor. Ponemos una resistencia y un Zener. El voltaje del Zener va a estar fijo y necesitamos calcular la resistencia para que la corriente por el diodo Zener sea constante. Lo más importante es que la corriente del Zener tiene que ser lo que diga la hoja de datos que necesita ese Zener. Entonces, en la hoja de datos de este Zener, todos dicen que son de 5 milis. Y por lo tanto, yo quiero que la corriente por aquí sea 5 miliamperios. Que bueno, como es un circuito serie, por aquí tienen que haber 5 miliamperios también. Entonces, ya sabemos suficiente análisis de circuitos con diodos para sacar entonces la malla. Vamos a hacer la malla completa y despejar la corriente del Zener. El despeje es la de la derecha, pero vamos a hacer otra vez todo el procedimiento. Ponemos la ecuación de malla, empezaríamos por menos VF más VR más el voltaje del Zener y vamos a poner el voltaje del Zener positivo, suponiendo que es positivo de este lado y negativo de este lado, que son 3 voltios fijos. Es como el mismo circuito con diodos, pero en lugar de un diodo corriente es un diodo Zener. Y vamos a despejar que esto es la corriente del Zener por la resistencia. Y ahí entonces despejamos IZ, ¿verdad? Esos son los pasos para llegar a la última ecuación, que es la que está en la diapositiva. Entonces, si VF son 10 voltios y VZ son 3 voltios, ¿qué valor tiene que tener la resistencia para que la corriente IZ sea 5 milis? Podemos despejar la resistencia, está fácil. Tendríamos que sacar 10 menos 3 dividido entre la corriente que necesitamos, que es de 5 miliamperios, nos da una resistencia de 1400 ohmios. Entonces podríamos decir que la resistencia es VF menos VZ entre IZ, que son 10 menos 3 entre 5 milis, que son 1.4 kiloohmios. Con ese valor de resistencia yo voy a medir un voltaje de 3 voltios, porque si no le pongo esa resistencia, digamos que le ponga una resistencia más alta, el problema es que el Zener va a tener menos corriente y entonces el voltaje del Zener ya no son 3, se puede caer un poquito. Si la resistencia que le puse es más alta, la corriente del Zener baja y como ya no está corriente nominal, tiene menos voltaje de salida. Si le pongo una resistencia más pequeña de la que debería, el problema es que la corriente por el Zener aumenta y se puede quemar. Porque el Zener no puede conducir mucha más corriente de la que usa cuando fue diseñado, ¿verdad? Entonces estaba diseñado para 5, vamos a medirlo con 5. En la hoja de datos posiblemente están como las corrientes máximas que soportan, pero vamos a trabajarlo con 5. ¿Verdad? Aquí está el cálculo. Entonces con IZT de 5 miliamperios la resistencia es de 1.4 kiloohmios y todo bien. Pero si ahora le conectamos una carga, el problema es que desajustamos todas las corrientes del circuito. Vamos a ver para dónde se va la corriente. Si yo pongo una resistencia de 1K, el ejercicio dice calcule el valor de la corriente que fluye por el Zener cuando tiene esa carga conectada. El problema es que toda la corriente de la carga tiene que venir de algún lado. Y como yo estoy esperando que el Zener deje los 3 voltios, vamos a ver, si el Zener está dejando 3 voltios aquí y yo aquí tengo 10 voltios, la resistencia B7 y 7 entre 1.4 kiloohms son 5 miliamperios. Por aquí están pasando 5 milis. Pero esos 5 milis ahora se van a repartir, entonces la resistencia de carga le quita corriente al diodo.
¿Sí lo ven? ¿Ya? Si yo tengo 3 voltios y tengo un K, por aquí van a pasar 3 miliamperios. Y el Zener va a quedar con 2. ¿De dónde saco estos 2? Es por mallas, por ecuación de nodos, ¿verdad? Porque los 5 que entran tienen que repartirse entre todo lo que sale. Entonces, la carga me deja sin corriente al diodo y ya se me apaga. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer para arreglar el circuito cuando tengo una carga conectada? El problema es que el Zener se está quedando sin corriente. Voy a tener que ponerle aquí un potenciómetro. No es un potenciómetro, voy a tener que cambiar esa resistencia por otro valor para que en total tenga la corriente de la carga más la corriente del Zener nominal. Entonces, ¿cuánta corriente ocupo por RS? Necesitaría los 3 de la carga y los 5 del Zener, necesitaría 8. Y para lograr 8, necesito que esto sea el voltaje de la fuente menos el voltaje del Zener entre la resistencia. Entonces yo voy a volver a calcular la resistencia y a decir que la resistencia sería 10 menos 3 entre 8 milis. Ajá. Sí, es por esto. Omitamos esto un ratito. En el circuito lo que está pasando es que cuando le ponemos la resistencia de carga, como tiene 3 voltios, tiene 3 milis. Pero entonces el Zener quedó con 2 para que la corriente total de 5, porque la resistencia no puede tener otra cosa que no sean 5 milis porque tiene 10 voltios de un lado y 3 del otro. Entonces la resistencia tiene un voltaje fijo y como la resistencia ya la habíamos calculado, la corriente es de 5 y eso se reparte en 2 y 3. Si yo quiero que el diodo Zener opere con condiciones nominales, ¿cuánta corriente tiene que tener el Zener? 5 otra vez. 5 más los 3 de la carga son 8. ¿Verdad? Y entonces ocupo que toda la corriente sea 8. Entonces esta es la corrección. Vamos a decir que entonces la resistencia la recalculo como 10 menos 3 entre los 8 miliamperios que necesito. Y entonces ahora queda 10 menos 3 entre 8, que es de 875 ohmios. Esa corrección debe estar aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, está todo el cálculo, ¿verdad? Tiene un poquito más de detalle. Pero lo que dice es que cuando le conecto la resistencia de carga, la corriente del Zener es de 2 milis. Porque estas son las ecuaciones de mallas, de nodos, perdón. Entonces la corriente del Zener sería 2. Si queremos volver a tener a 5 otra vez, necesitamos 8 milis por arriba y por lo tanto ocupamos una resistencia diferente. Todas esas ecuaciones se pueden resumir. Esta es la ecuación de la resistencia de un regulador ya completa. No la hemos derivado, pero la derivación está implícita por aquí adentro. Entonces la idea es la siguiente. La corriente total es la corriente del Zener más la corriente de carga, que es esta primera ecuación. La corriente total, que es la corriente de S viene de supply, que es la tensión de alimentación, sería VF menos VZ entre RS, ¿verdad? Porque es diferencia de tensión en la resistencia dividida entre la resistencia. Eso es igual a la del Zener nominal más VZ entre RL, que es la corriente de carga. De esta ecuación podemos despejar la corriente del Zener, por ejemplo, queda todo esto y ya se puede calcular en un solo paso. O lo otro es que uno puede despejar la resistencia de esa misma ecuación como herramienta de diseño. Entonces, esta fórmula se obtiene del análisis de nodos del circuito del Zener. Así la ven. Porque yo tengo aquí el análisis de nodos y si de aquí despejo RS, eso es pura álgebra. Pero si de aquí despejo RS, yo puedo calcular RS para estas condiciones. Entonces, la fórmula tiene el voltaje de la entrada, el voltaje del Zener, la corriente que necesita la carga y la corriente del Zener nominal.
Que de hecho la corriente de la carga no es que yo la escojo, la corriente de la carga es el voltaje del Zener entre la resistencia de carga. Entonces si yo ya tengo la resistencia de carga, puedo poner este pedacito aquí. Con esto, en un solo paso podemos calcular la resistencia, ¿verdad? Y entonces sería lo mismo, 10 menos 3 entre la sumatoria de las dos corrientes, que son 5 y 3. Y entonces cambiaré la resistencia por 875. Ahora, ese circuito funciona siempre y cuando las cargas y las resistencias no las cambie. Si yo de pronto desconecto esta resistencia, yo digo, esto es un cargador de baterías, y entonces aquí tengo la batería, y ya cuando está cargada me la llevo y la desconecto, toda la corriente que pasaba por aquí ahora va a pasar por el Zener. Y entonces estos tres van a ir a dar al Zener y el Zener va a llegar a tener 8. Entonces también se puede dañar. La idea es que el circuito funciona mientras no cambiamos ningún componente, ¿verdad? Es un regulador fijo y no tiene la opción de tener carga variable. Pero sí es un circuito que hace la conversión. Entonces con esa ecuación diseñamos el regulador. Y hay un ejercicio del Boylestad. Lo que pasa es que este tiene tensiones entre entrada variables, entonces es medio raro. Pero dice, diseña un regulador de voltaje que mantenga una salida de 20 voltios a través de una carga de 1 kilo ohmio, con una entrada que varíe entre 30 y 50. Vamos a determinar el valor apropiado de RS y la corriente máxima. Entonces, la idea es que si yo tengo una entrada que puede ser como mínimo 30 y como máximo 50, y el dibujo del regulador tenía una resistencia en serie y un Zener al revés, si existen Zeners, ya casi lo vuelvo a poner, existen Zeners de 20 voltios, porque aquí había uno, 20,8, eso sí. No, nominal 20, entonces tengo que ponerle el BZX84C20. Y tiene una corriente de 5, ¿verdad? Entonces esto va a tener un voltaje del Zener de 20 voltios y una corriente de 5 miliamperios. Si la carga es de 1 kilo ohmio, la corriente de la carga es de 20 miliamperios. Aquí sí, porque son 20 voltios del Zener entre 1 kilo ohmio. Y por aquí tienen que pasar 25 miliamperios. El problema es que esos tienen que suponer que tienen 20 voltios al lado derecho. Entonces, vamos a suponer que el Zener, como condición nominal mínima, tiene que tener 5 miliamperios, ¿verdad? Pero el Zener puede absorber más corriente de 5 miliamperios. Digamos que el Zener hacia arriba pueda tener algún margen. Entonces, lo que vamos a suponer es que con 30 voltios de este lado, yo voy a tener 25 miliamperios, ¿verdad? Porque una fuente de 30 voltios, quiero reducirla a 20 y eso es lo mínimo. Entonces la corriente en ese momento tiene que darme 5 por el Zener y 20 por la carga. ¿Ah? Y podemos calcular la resistencia con la ecuación de diseño. La ecuación de diseño decía que RS es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del Zener entre la corriente del Zener nominal, T es típico o nominal, más la corriente de la carga, que entonces serían 30 menos 20 entre la corriente del Zener nominal más la corriente de carga. Y este sería el valor de resistencia. Entonces vamos a calcularlo. 30 menos 20 entre 5, serían 25 de una vez, ¿verdad? Profe, y el hecho que está variando es variante de 30 y 50. Ajá, ya voy a eso. Entonces, con 30 voltios tengo el mínimo de corriente para el Zener. Que tengo 25 por ahí. Ahora sí, lo que decía el compañero, si la tensión de entrada sube a 50
¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la corriente por la resistencia va a cambiar. Entonces, vamos a poner aquí, si VF es 30, pasa esto, pero si VF es 50, ¿cuál es la corriente de RS? ¿Cuál sería? Serían 50 menos 20 entre la resistencia que acabo de sacar, ¿verdad? Son 50 menos 20 entre 400. Ok, esa resistencia no se ve afectada por esa variación. No, porque ya la tengo que tener ahí fabricada en el circuito. Entonces, si la entrada sube y yo no cambio la resistencia, porque es que yo no puedo estar cambiando resistencias ahí al vuelo, la resistencia ya quedó. Entonces la corriente sube a 75. De esos 75, 20 son de la carga y la corriente máxima del Zener sería IZ máxima. Lo que dice es que el Zener tiene que soportar 55 miliamperios de corriente sin quemarse. Entonces tengo que buscarme un Zener que aguante 55 milis. ¿Por qué? Porque de 5 para arriba funciona, pero tiene que absorber el excedente, porque yo no puedo tocar el resto del circuito. Y entonces el problema de hacerlo al revés, porque a uno se le podría ocurrir, ok, voy a dejarlo en 5 miliamperios con 50 voltios. El problema es que cuando la entrada baje a 30, el Zener se quedó sin corriente y se apagó. Entonces necesito que en el caso más bajo esté encendido permanentemente y que en el caso más alto absorba el resto de corriente que le llega. ¿Cómo lo ven? No es difícil porque el circuito uno se lo aprende y la ecuación de diseño pues la copiamos ahí en un papelito y pues no hay mucho que diseñar, ¿verdad? Uno tiene que poner las resistencias y ajustar. ¿Preguntas? ¿Sí? Siempre es el mismo caso y nunca varía. El circuito con Zener es resistencia en serie, diodo Zener y una carga. El problema es eso, si la carga varía, la corriente del Zener cambia. Y si la resistencia de entrada cambia o el voltaje de entrada cambia, la corriente del Zener también cambia. Entonces el circuito funciona bien mientras no se cambie ninguno de los componentes. Y si la entrada tiene variaciones, pues sí esperamos una variación de corriente en el Zener, pero necesitamos un Zener que tenga suficiente corriente máxima. Ajá. Ahí decía que la resistencia tenía que tener 20, ¿verdad? Y el Zener tenía que quedarse con 5, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia en que él se tiene que quedar con 5, pero luego se dijo que tiene que poder absorber 55? Ajá, la idea es que como mínimo para que esté encendido tiene que tener 5. Ah, ok. 5 es la condición nominal donde debería operar idealmente. Pero uno puede ponerle más de 5 sin problema, siempre y cuando no lo lleguemos a quemar. Como ya en 56 ya se quema. Habría que buscar, eso iba a buscar. Si por ejemplo estamos usando este que se llama BZX84C20, BZX84C20, nos buscamos una hoja de datos de un fabricante, porque esta primera está bien, pero esto es como una colección ahí medio pirata de hojas de datos. Entonces un fabricante puede ser Vishay. Ajá, está bien, porque es una colección de hojas. Ah, sí. Sí, estas. O sea, es que era un recopilatorio de un montón de empresas que ponen las. Ajá, sí, se supone que no estaba muy bien, pero de ahí está la página. Y entonces dice que la corriente de prueba es de 2 y de 5, pero que este diodo soporta aquí en valores máximos permitidos una potencia total de 500 milis. Y entonces si la potencia total es de 500 miliwatts y el diodo es de 20 voltios, 500 miliwatts entre 20 voltios son 25 miliamperios. No, entonces sí se quemó, el de esta presentación se quemó, ¿verdad? Porque para 20, es que 20 voltios es mucho. 20 voltios con una corriente de 55 miliamperios me da más potencia que 500 miliwatts, ¿verdad? Vamos a ver, 20 voltios por 55 milis
me da 110 miliwatts, no se quemó, perdón. ¿Por qué pensé que se quemó? Lo hice mal. Esto es voltaje por corriente, son 20 voltios del Zener y corriente de 55 son, no, es 1.1 watts. 1.1 watts, sí, lo está re quemado, está el doble de su capacidad. Entonces este Zener no me sirve, tengo que buscarme un Zener de más potencia. Y entonces no puede ser este modelo, tiene que ser 20 voltios Zener de 2 watts. ¿No? Aquí lo estoy buscando en Google y las páginas oficiales es de los resultados. Hay una que se llama Vishay. Esta, Vishay. Vishay es una compañía que hace diodos. Entonces, la cuestión es que hay tiendas también de componentes. Uno puede buscar Mouser. Me va a descargar el mouse. Así, hay una página que se llama Diodos y que vende diodos. Diodes. Creo que lo dije hoy en la mañana, ¿verdad? Ajá. O la vez pasada. Sí, que tengo una panadería que le ponga pan porque vendo pan. Ajá. Entonces, aquí uno puede buscar productos, puede buscar diodos. Bueno, es que ahora vende un montón de cosas más. Y vamos a ver. ¿Alguien ve dónde dice Zener? Ando buscando diodos Zener. ¿Dónde dice rectificador? Este es, sí. Diodos Schottky, diodos Zener. Y entonces aquí tiene que haber una lista ahí infinita de diodos y tiene que haber de diferentes niveles de potencia. Entonces el diodo Zener que estábamos buscando no funcionó, tengo que buscarme un Zener que soporte más potencia, pero sí existe, fijo, existe un diodo Zener de bastante corriente. Ah, sí, todo bien. Ya, la única, no, yo en el examen les doy la info del diodo que vamos a usar y les digo la corriente máxima de este diodo es tanto, ¿verdad? Una pregunta podría decir, ¿el diodo se quema o no se quema? Porque si tiene una potencia máxima de 500 miliwatts, calcule para ver si sí o si no. Sí, pero usted justifica, aquí ya se quemó, entonces ya tiene la respuesta buena. La dinámica, digamos, de la original, para poder tener campo. Es que la resistencia dinámica la usamos para filtrar la señal de ruido. Por ejemplo, si hay un rizo, hagamos un toquecito de silencio. Si yo tengo una señal de rizo en el rectificador y ese rizo es una onda DCA porque sube y baja, ¿verdad? Está superpuesta a una DC. Ese rizo yo lo puedo hacer un divisor de voltaje con la resistencia dinámica del diodo, pero la resistencia dinámica del diodo era ese modelo donde yo tenía que calcular un equivalente con la curva linealizada, entonces era medio abstracto. Y eso es para filtrar ruido, no para pasar el CD, porque aquí solamente es conversión de CD a CD, entonces vamos a usarlo así. Entonces por este circuito no hay forma de poder cambiar las cargas. Correcto, eso no se puede. Si usted cambia la carga, tiene que ajustar la resistencia en serie. Sí, sería otro circuito. Sí, exacto. Sí, estos circuitos son fijos. Ese es el problemilla que tienen. En la actualidad ya uno no usa Zeners. Yo sé que me dirán, pero entonces, ¿por qué vemos todo esto? Porque en la actualidad uno lo que hace es que pone un regulador de voltaje, que les dije que era un bloque, y le podemos poner un LM317. El LM317 tiene 3 patitas. En la entrada yo puedo ponerle 22 voltios. En la salida quiero 20. Y el regulador necesita un par de resistencias en medio. RA y RB, no sé cuál es A y cuál es B, entonces voy a ponerles así. Y hay una formulilla, lo que dice es que el voltaje de salida es 1.25 multiplicado por 1 más R, lo que no me acuerdo es el orden, si era A y B, así en esta dirección, pero está en la hoja de datos. Entonces, la gracia es que si uno le pone un pot, creo que se dice así, si uno le pone un pot,
uno puede hacer una fuente variable, porque el voltaje de salida depende de cuánto me da eso. Yo puedo hacer una fuente de 1.25 para arriba y yo puedo ajustar el voltaje de salida de ese regulador y ya no tengo que estar pensando en corrientes o cosas, porque este siempre me va a poder pasar máximo 1 amperio y soporta cargas variables. Entonces yo puedo poner una carga variable y no tengo que saber de cuánto es. Mientras la corriente no se pase de 1 amperio, un regulador integrado es la mejor opción, y eso es lo que completaría el circuito. Perdón, pero entonces lo que ya dentro de ese dicho ya es demasiado elevado para el curso. Lo podemos ver hacia el final, porque adentro tiene un amplificador operacional y una red de retroalimentación. No es tan complicado, pero sí ocupamos más curso, porque sí vamos a ver operacionales en algún momento más adelante, pero para verlo por dentro sí ocupamos más teoría. Es que, por ejemplo, esos ya son electrónica integrada. Un LM741 es uno de los operacionales que más se usan, y para ver un esquemático, este es un 741, tiene un montón de componentes. Así, obviamente es difícil de entender, se ocupan más cursos también, pero esos son chips que trae un montón de transistores. Esos son operacional, y el regulador tiene de diseños más o menos parecidos. Que bueno, esto fue lo que yo estudié allá en el doctorado, entonces es como la parte que me gusta de cómo diseñar todos los chunches hasta el último transistor y el último tamaño de los componentes, y esto en la maestría de electrónica damos estas cosas. Esto es un amplificador operacional. Ajá. No, imagínense que un teléfono, el procesador de un teléfono tiene 10.000 millones de transistores. Un iPhone 7, digamos, que ya es viejo. Ajá, 10.000 millones de transistores. Muchos. ya esos no se... ¿Lo hacen por partes o son...? Eso se hace todo en paralelo y no se pone uno por uno. Eso lo hacen herramientas de... Ajá. No, eso se programa en un lenguaje que se llama Verilog, System Verilog. Se sintetiza, que es que la herramienta genera todos los transistores y los conecta, y eso se lleva a la fábrica, y la fábrica los hace todos en paralelo, los imprime, más o menos. Así, sí. Sí, no, y eso es lo que estudiamos. Sí, eso. Sí. Es chiva. Sí, se ocupan muchos años, pero para eso se estudia. Entonces, si a ustedes se les ocurre, no sé, a alguien que después quiera sacar maestría, después quiera hacer doctorado y quiera estudiar un montón, se puede, ¿por qué no? Sí, está chido. Hay universidades que becan gente así en el extranjero y que ustedes pueden estudiar doctorado y se les pagan. No sé, la cuestión es ponerle mucho, concentrarse mucho. Yo es que estudié toda la vida y era lo único que hacía, entonces, pero chiva, porque son circuitos muy curiosos. Entonces sí, el 317 adentro tiene un montón de esos chipsitos, son un montón de transistores. En Hamburgo, la Universidad Técnica de Hamburgo. Sí, que si después quieren ir ahí, nos ponemos a conversar, nos tomamos un café. Esto es regulador, y yo diría el examen entra hasta aquí, porque ya es mucho, ¿verdad? Tenemos un montón de materia y lo que tenemos son 2 horas, entonces no voy a poner problemas así como súper extensos. La idea sería del examen hacer soluciones de circuitos. Por ejemplo, les pongo un diagrama y entonces por alguno de los métodos, no sé, por modelo 7, calcular corrientes y voltajes. O en tal circuito, este diodo exponencial, póngale una línea a la recta de carga a ver por dónde pasa. O cosas como problemas o ejercicios de conceptos, algo de teoría, ¿verdad? Puede ser de complete, de marcar con X, todavía no tengo idea, pero sí, hasta aquí, ¿verdad? Del regulador ya vimos que todos se hacen iguales, entonces lo importante del regulador es esa ecuación, saber cómo se usa, y que se usa para calcular la resistencia, ¿verdad? Y que si tenemos una resistencia y todas las condiciones del circuito, que el diodo no se queme. ¿Cómo verificamos que no se queme? Corriente y voltaje.
¿verdad? Entonces con corriente y voltaje sacamos la potencia y vemos si está por encima o por debajo. Hasta las resistencias se podrían quemar, ¿verdad? Hay resistencias de 1/4 watt, de medio watt, así, ¿verdad? Entonces yo diría que eso cubre bastante bien toda la teoría. Todavía nos queda un ratito y para no decir que ya, voy a mostrar las otras dos presentaciones. Sí, hoy había unos partidos, alguien me dijo que iba para el estadio, el Uber me dijo que iba para el estadio. Pero a ver, sí, vamos a ver las dos presentaciones, así como de 10 páginas cada una, yo creo, para ver otras cosas que se pueden hacer con estos circuitos. Pero ya estas no son de examen. Entonces, lo que quedan son los recortadores y los cambiadores de nivel. Y estos solo les voy a presentar. Entonces, recortadores son circuitos, todos son los diodos y se vuelve bastante repetitivo. Si yo en la entrada tengo una fuente alterna y tengo circuitos que tienen combinaciones con fuentes, aquí la parte nueva es esta fuente, y yo quiero medir el voltaje en este nodo. Entonces la diferencia es que ahora esta fuente tiene que superar el voltaje del diodo, pero además el voltaje de esta fuente que se le opone, ¿verdad? Entonces para que este circuito conduzca, tiene que tener el diodo y la fuente están sumándose, y la fuente de la entrada tiene que superar ese valor. Entonces el voltaje de salida va a estar como en gris aquí, y el de entrada es el del gris y el de salida queda rojo. Lo que se ve es que el circuito recorta voltajes positivos. En el semiciclo negativo no pasa nada porque el diodo va a estar apagado, todo está abierto, y entonces lo que medimos en este nodo es el voltaje de la fuente porque la resistencia no tiene corriente, tiene 0 voltios. Entonces desde aquí hasta aquí hay 0 voltios, y entonces en el negativo la fuente se ve en este punto, porque todo lo demás está desconectado, es como si no existiera. Pero entonces semiciclo positivo, voy a tener salida salida y se recorta en el punto donde la tensión de entrada supera estas dos. Y si la fuente está al revés, entonces la tensión límite va a ser la tensión del diodo menos la tensión de la fuente. Entonces esa me recorta en las partes negativas. Todo lo que esté por encima de una línea se va a suprimir y solo pasa lo que esté por debajo. Entonces el circuito lo que hace es que después de esa línea para arriba ya no puede haber más voltaje, para abajo sí. Se le puede dar vuelta al circuito, pero pasémosla un poquito. Si le damos vuelta, lo que sucede es lo contrario. Aquí estamos midiendo el voltaje solo en la resistencia. Entonces lo que se ve en la gráfica es como la tapita a la onda. Lo que estaba antes recortado es lo único que pasa, porque le dimos vuelta a los componentes. Lo que no cae en la fuente ni en el diodo cae en la resistencia. Y entonces este circuito me deja solo las tapitas, ¿verdad? Todos estos circuitos lo que hacen es que procesan la onda de entrada y le hacen una modificación para que la salida ya esté como procesada, ¿verdad? Y por ejemplo, o queramos solo los elementos que superan un voltaje, o queremos que el voltaje de salida nunca supere cierto valor. Entonces la presentación tiene algunos ejemplos que son como muy de libro, ¿verdad? Si aquí hay una onda de 20 y menos 5, 20 y menos 5, ¿cómo se ve la onda de salida? Aquí el problema es que los diodos y todas estas cuestiones están en desorden, y entonces hay 4 posibilidades: o que el diodo y la fuente estén a la derecha con la fuente para arriba. Hay más posibilidades porque el diodo puede estar para arriba o el diodo puede estar por debajo, para abajo. Entonces son un montón de combinaciones y se vuelve un enredo. Lo que hay que garantizar aquí es que el diodo conduzca. A ver. Entonces, en el semiciclo positivo, puede que el diodo el diodo no va a conducir porque esta fuente está al revés, ¿verdad? Y en el semiciclo negativo, sí podríamos encender el diodo siempre y cuando en la parte negativa superemos 2 voltios negativos. Entonces, la cuestión es, uno puede hacer una malla, porque vamos a hacer una ecuación, vamos a decir a partir de qué punto el diodo enciende. Y en la malla vamos a poner menos VI
menos 2 voltios menos el voltaje del diodo más el voltaje de salida es igual a 0. ¿Por qué por esos signos? Porque entré por menos VI, entré por menos 2, entré por el menos del diodo, esto es el voltaje del diodo, y después por más menos. El voltaje de la resistencia va a ser 0, porque yo voy a buscar el punto donde apenas el diodo está encendiendo, entonces ahí no va a tener corriente. Y yo voy a despejar el voltaje del diodo. El voltaje del diodo lo paso a la derecha, me da menos VI, menos 2 voltios. Y entonces lo que yo necesito es asegurarme que esto sea más de 0.7. ¿Tiene sentido? Porque solo ahí enciende. Y entonces el voltaje de entrada tiene que ser mayor, tiene que ser menor, porque le voy a dar, vamos a hacerlo por pasos. Menos VI mayor que 0.7 más 2 y multiplico por menos 1, entonces queda VI, le doy vuelta al signo, menos 2.7. Entonces significa que ese diodo está encendido si la entrada es menor que 2.7. Sí se ve, ¿verdad? Entonces, en todo el semiciclo positivo tengo 0 voltios de salida. ¿Por qué? Porque no hay corriente. Entonces todos estos 20 voltios pasan a ser 0 voltios de salida. Y estos menos 5 me van a dar un voltaje de salida que se tiene que repartir. Entonces, si aquí hay 5 voltios en dirección más menos, el diodo se deja 0.7, esta fuente se deja 2 voltios, ¿cuánto queda en la resistencia? Hay que ver polaridades, ¿verdad? Entonces serían 5 voltios que se reparten más menos en la resistencia, porque voy en el semiciclo negativo, y tengo que quitarles 2 y 0.7. Entonces la salida me queda con 1.3, ¿verdad? Y la onda de salida tendría 0 menos 1.3, 0 menos 1.3. Y hasta aquí estaría el periodo, esto es T medios, este es el eje del tiempo con las flechitas y listo, ya quedó. Entonces eso es un recortador y hay diferentes versiones, ¿verdad? La idea es que eso limita las ondas de salida y ese circuito se puede usar, los músicos lo usan en las distorsiones de las guitarras eléctricas, por ejemplo, porque si usted toca una cuerda, usted tiene una oscilación y eso es como una onda senoidal. Las cuerdas de la guitarra o de muchos instrumentos producen ondas senoidales. Y si usted las recorta arriba y abajo, usted las distorsiona. Y entonces la guitarra eléctrica que suena ahí toda metal es porque tiene un circuito recortador positivo y negativo. Y es básicamente un circuito con diodos. De hecho, Electric Guitar Distortion Schematic. Y entonces hay gente que hace pedales así a pie. Aquí por supuesto hay amplificadores, pero tiene un diodo para la derecha y un diodo para la izquierda, que lo que hacen es que recortan la amplitud del voltaje de salida a positivo y negativo en 0.7. Entonces la onda de salida, aunque sea, bueno, la entrada, aunque tenga toda la senoidal, la salida va a estar recortada positiva y negativa. Y ya eso uno lo mete en un pedal, lo conecta y ya se va a ir a tocar en un escenario, ¿verdad? Entonces, sí se puede. Que todos estos circuitos, si uno los empieza a fabricar, los puede vender y ya. A los ingenieros sí les pagan bien por hacer eso. Sí, es que todo, A ver si vale la pena. todo depende, porque usted puede hacer un pedal de muy alta calidad, digamos, un pedal Boss vale $200, $300, pero es Boss. Entonces, si usted consigue componentes así de esa calidad, usted lo trabaja y usted entrega y certifica y da garantías, yo creo que sí le pueden pagar. Pero hay que invertir para poder hacer las primeras muestras y dar a conocer la marca y todo. Entonces, en realidad uno sí puede hacer de todo. Aquí en Costa Rica sí hay empresas que trabajan en equipo de audio y que venden equipo de audio. No me sé los nombres, pero sí conozco que hay gente que hace ecualizadores, por ejemplo, que hace así equipo de audio muy profesional. Entonces es cuestión de tener tiempo y voluntad y paciencia. Ya nadie usa radios, pero hay un chip el TDA 7388, entonces eso es un circuito
vamos a ver. Es que hay varios modelos, estos, los TA2030, que sirven para construir un radio. No era este, es que hay unos que sintonizan FM y entonces ya uno con el chipcito arma unas cosillas y ya no puede hacer el radio de la casa. Pero ahora dice que ya no vale la pena estudiar radio, pero o sea, te empieza un nivel industrial. No, sí se usa. El problema es que todo lo que digo puede ser usado en mi contra porque está grabado. No, el radio no está muerto, hay demasiada gente que lo escucha todos los días y el problema es que aquí estamos quebrados porque las licencias de la radio, ¿verdad?, las subieron este año y entonces un montón de emisoras quebraron, pero es muy lucrativo para poner un anuncio en una de las emisoras estas de canal de Teletica. No, y estos están baratos. Pueden cobrar hasta $1 millón por minuto. Por un anuncio de $1 millón de minuto. Depende de cuántas veces quieran que lo pasen. Entonces es muy lucrativo. Lo que pasa es que así cobran las frecuencias. Sí, no, los anuncios de radio son caros. Y En temas de comunicaciones es más fiable radios que digital y esas cosas. O sea, como en las emergencias, yo creo que se comunican solo por radios. Todo es relativo, sí, las emergencias usan radios porque es una tecnología que es muy estable. Ahí no dependemos de quedarnos sin internet, ¿verdad? Si usted está escuchando streaming, se quedó sin internet y ya. Pero las ambulancias, la policía, todas se hablan por radio. Hay grupos de radioaficionados y uno puede sacar la licencia de radioaficionado, hay que hacer un examen. Ajá. Escuchar no es problema, uno puede escuchar a la policía hablar cosas y a los canales de emergencias. El problema es transmitir, porque eso sí es un delito, ¿verdad? Si usted no tiene licencia y usted transmite, lo cancelan. Ajá. Sí, eso es previo. O le cobran una multa de quién sabe día a estos precios. Pero bueno. ¿Cómo? Sí, hay frecuencias restringidas. Toda la banda de FM está restringida porque es con licencia. Y también. ¿Cómo la restringen? O sea, digamos, porque se supone que no es como que... Es que si usted transmite con cierto nivel de potencia o para arriba, usted va a caerle encima a cierto radio de la población. O sea, digamos, yo armo aquí en esta clase un transmisor y lo pongo y lo enciendo, todos ustedes se quedaron sin radio porque yo les caigo encima. La potencia de mi transmisor va a estar por encima de la que llega desde allá. Entonces eso es como un jammer, porque tapa o bloquea las señales que vienen de afuera. Y se puede hacer con Bluetooth, porque yo tengo un vecino que De hecho, un tiempo cuando estaba en el cole, cuando estaba el cole técnico, hace mejor no les digo cuánto, trabajé en el BCR y en el BCR tenían jammers en las instalaciones centrales para que la gente no pudiera usar los teléfonos. Entonces usted entraba y eso transmitía una frecuencia de 1.8, 1.9 gigahertz y entonces usted entraba y los teléfonos se morían. Ya ahí no se podía usar el teléfono. Ajá. Por seguridad, porque adentro de un banco no querían que la gente como que coordinara ahí, ya venga, saltemos esta, ¿verdad? No, era por eso. Y entonces bloquean el radio. Sí, básicamente. Entonces el BCR sí lo hacía, no sé si todavía lo hace, pero bloqueaba todas las comunicaciones y era con eso, con un transmisor en la frecuencia de interés. Lo que pasa es que eso es otro curso, eso es comunicaciones eléctricas. Pero todo esto ya se puede usar para cosas prácticas, ¿verdad? Estos son las fuentes de alimentación de muchos circuitos. La radio AM, esa sí se puede hacer con un circuito con diodos, que ya la hemos visto en una presentación, creo. Entonces, un demodulador de radio AM. Y así. Y la última, así para resumir, porque es que uno conversa mucho, son los cambiadores de nivel. Esto es el problema que tienen, no es problema. La dificultad que tienen es que además tiene un condensador. Entonces es un circuito que tiene fuente, diodo, resistencia y condensador.
Y por supuesto hay ciclos de carga y descarga y hay taus, ¿verdad? Y la constante de tiempo para que cargue y descargue y todo lo demás. Pero la idea básica es que si uno le aplica esta forma de onda en la entrada, en el semiciclo positivo, el condensador se va a cargar del lado izquierdo con tensión positiva, ¿verdad? Porque el diodo conduce. En el semiciclo negativo el diodo se abre. Y entonces la señal ya no pasa por el diodo, sino que pasa por la resistencia de carga, ¿verdad? Con la tensión del condensador y la tensión de la fuente que están en la misma dirección, porque se acuerdan que está cargado positivo a la izquierda y la fuente ahora es positivo aquí abajo, entonces condensador más fuente suman y la salida me da el doble del voltaje. Entonces este circuito en el semiciclo positivo no tiene salida porque el voltaje es 0 o 0.7. Y en el negativo tiene 2 veces el voltaje de la fuente. Entonces, si la entrada está por ahí, después de las ecuaciones, la entrada puede ser esta onda cuadrada de más 5 y menos 5. La salida es esta onda roja que va a 0.7 y a menos 9.3. Entonces, lo que hizo el circuito es que bajó la señal de salida y le cambió el nivel, ¿verdad? Y si uno le pone fuentes en serie, uno puede ajustar a qué nivel de tensión lo cambia. Entonces ahí tiene un montón de análisis y entonces uno puede agarrar una señal y subirla. Eso es como la perilla del offset que tienen los generadores de funciones. No sé si han visto, ¿verdad? Entonces la perilla del offset podría trabajar de esta manera porque tiene una onda y usted le está cambiando el nivel de CD. Entonces usted la sube o la baja y la ajusta y es un circuito que funciona bien. Ya se fue el último lado. Ese fue el último lab. Sí. El curso estaba bien al revés. Sí. Sí, entonces vienen también más problemas. Lo que pasa es que creo que con suficiente tiempo y suficiente paciencia ya tenemos demasiada materia. Esto está muy bien en los libros, pero quedará para cuando lo ocupen. porque sí, son circuitos muy específicos. Por lo menos con rectificadores y reguladores estamos bien porque podemos hacer fuentes de voltaje y podemos hacer conversiones de niveles de CD. Entonces, si tienen un nivel de CD de 20 y quieren pasarlo a 5, ya saben que pueden poner un Zener o que pueden poner un regulador, ¿verdad? Que el regulador es más específico. Eso tal vez sí es importante, ¿verdad? Un LM317. La hoja de datos del 317 trae cómo usarlo. Entonces dice, este es el circuito que se conecta. Ay, puse al revés las letras, ¿verdad? R2 es la que va con el potenciómetro, R1 es la que va aquí arriba fija, y el voltaje de salida es esa función. Entonces con eso uno puede hacer una fuente variable si la entrada es de cierto valor. Y por ahí creo que eso es. Profe, Ajá. era lo que usted ha dicho que tenía, no sé si usted fue el que lo dijo, ya en la clase, que los cargadores tenían algo para eso. ¿Es el regulador o era lo que habían visto en el transformador? No, sí lo dije y dije que lo iba a buscar y no lo busqué, entonces busquémoslo. Eso es importante. Hay un libro que es Jaeger. Exacto. Jäger, es como Jäger en alemán es cazador. Por eso la bebida es el cazador, el maestro cazador. Vamos a ver si abre. En este libro viene el esquemático de un cuadrito, como un cuadrito de alimentación. Son un poco diferentes. Claro, mientras esto abre. Pero tienen la misma lógica, tienen circuitos con diodos, tienen reguladores y al final lo extra que tienen es que tienen un medidor de voltaje en la salida y si por alguna razón la salida está por debajo de 5 voltios, empieza a tomar más corriente de la red de alimentación. Si la salida está por encima, más bien baja la frecuencia de operación y toma menos corriente de la cuenta. Y entonces es un circuito que está midiendo su salida para ver cuánta corriente toma. Tiene como un interruptor, un switch de muy alta frecuencia, como a 400 kHz, que es el que dice cuándo toma señal y cuándo no toma señal. Pero bueno. La varía entre 50 y 60 Hz. La salida es CD. Estoy leyendo acá y está entre 50 y 60. Esa es la entrada.
Entonces, la entrada es la del toma, que son 50 o 60 Hz. 50 porque en Europa la frecuencia es de 50. Pero ese usted se lo lleva y bueno, es que no, de Europa para acá sí sirve, de aquí para allá no por los voltajes. Tal vez ese sí, si tiene 230 voltios de entrada, sí le funcionaría. Entonces sí, ese le funciona aquí y le funciona en Europa. Porque lo que hace es que mide la salida y si la salida está por debajo por encima, él como que ajusta una frecuencia muy alta de conmutación, pero eso es interna. Entonces esos 400 kHz son adentro para ver cuándo toma señal y cuándo no. Entonces lo que tengo que encontrar es exactamente en qué página estaba como en la 100 y algo, ¿no? Profe, ¿y todo es un circuito analógico o digital? Ese es un circuito de señal mixta, porque tiene partes digitales y partes analógicas. Aquí está, dice, la electrónica en acción, los cubitos de potencia y los cargadores de teléfono. Entonces, aunque ya no usamos transformadores como tal, bueno, sí tiene uno, pero no los transformadores grandes que uno veía antes, sino que tiene unos transformadores chiquititos. Este es el esquemático. Entonces tiene un rectificador de diodos, después tiene un condensador, después tiene el transformador con un diodo al revés. Estos se usan, hay muchos circuitos que tienen un diodo al revés que se usan para protección cuando el circuito conmuta muchas veces, porque cuando una bobina está energizada y usted la desconecta de un solo golpe, produce un voltaje. Entonces ese diodo cortacircuita el voltaje de reversa. Y a la derecha tiene un circuito que es como un filtro. Estos son filtros pasivos y este es el voltaje de salida. El voltaje de salida se lleva a un circuito de retroalimentación y a un switch controlado ópticamente, que este es el elemento de alta frecuencia. Aquí es donde yo les digo que están los 400 kHz, depende. Y entonces si el voltaje de salida está muy bajito, esto va a empezar a conmutar para tomar más tensión y más corriente y después filtrarla. Y lo contrario, si el voltaje de salida está muy alto, entonces esto para un rato el switch para que los condensadores se les baje un poquito el voltaje. En promedio el voltaje tiene que ser 5 y en realidad esto está a tan alta frecuencia que lo que toma son pedacitos de energía de la fuente de la entrada. Entonces lo que tomamos no son los 5 voltios pico, sino que vamos a tomar diferentes niveles y vamos a cargar estos condensadores en fracciones de segundo. Así es como se ve actualmente el cubito. Y eso es más o menos lo que tiene. Aquí lo que le falta, por supuesto, es la circuitería de control, que posiblemente es digital. Entonces tiene que tener un medidor, un sensor, un convertidor analógico digital, un controlador y un circuito que controla. Sí, el problema es que entre más años pasan, más complicada es la electrónica, ¿verdad? Entonces ya hacer dispositivos cada vez es más difícil. Yo creo que para hacer un teléfono solo los taiwaneses pueden hacer un teléfono completo, ¿verdad? Y los chinos. Ya ensamblar un teléfono es algo que muy pocas fábricas en el mundo pueden hacer. Por eso son tan caros. Y aún así, no es porque sean caros la materia prima, ¿verdad? Yo creo que a Apple un teléfono le cuesta $100. Pero lo venden 1000. porque es muy difícil de lograr y la gente lo compra. Bueno, tal vez $100 no, pero sí es muy barato fabricar en masa y le sacan mucho margen de ganancia. Pero bueno, yo creo que entonces con el curso estamos, con la materia del examen estamos, y si tienen consultas nos quedamos aquí en consultas, si no los que quieran ya pueden retirarse. Muchas gracias por todo, voy a parar aquí de grabar.